Esta es mi audición para joven que no ha visto YouTube en varios días. Hola, ¿cómo estás? No, estoy bien también. Perdona que no te había hablado antes, es que o sea, traía un tema, pero ya todo bien. Me da gusto que estés bien, sí. Que me cuentes que hay de nuevo. ¿Qué fue eso? Un anuncio. No veo por qué tenga que tener nada de malo. Simplemente pues, llevas años dándomelo todo. Me has enseñado cosas nuevas. Siempre me acercas con mis cosas favoritas y nunca me habías pedido nada a cambio. Solo es un cambio repentino, es todo. Entonces, no, está bien si es lo que necesitas, pero creo que no conviene conmigo ahorita, ¿no? ¿Quieres que pague YouTube Premium? Ponme la música de espera. Hola, yo soy Rubén y esto es lo que pienso del cambio. ASMR. Te preguntarás qué es esto, qué significa, qué pedo. Pues se me ocurrió esta idea de hacer un pequeño programa, un vlog, donde simplemente diga lo que pienso de algún tema en específico, ¿no? Explicar desde lo más banal hasta algo un poco más en serio, pues lo que está pasando por mi mente, y estoy seguro de que muchas personas han de pensar o lo mismo o lo contrario, pero de que piensan algo al respecto, todo el mundo tiene una opinión sobre todos los temas habidos y por haber. Entonces, el día de hoy quería hablar del cambio, el tema del cambio en general. Hola. Todas las cosas cambian todos los días, desde siempre, desde que el inicio de los tiempos hasta que nos vayamos a morir todos. Eso lo tenemos clarito desde que hicimos aquel experimento en la primaria donde sembramos un frijolito y se convertía en una plantita que después tirábamos. El litro de jugo que antes costaba 20 pesos ahora cuesta 30. Las casas que costaban 1 millón ahora cuestan 2. Los carros que costaban 100,000 ahora valen 50. Esa no sé por qué funciona al revés. Lo tenemos súper asumido. Lo que sí me mete en conflicto a veces es una tendencia que traemos últimamente de que a fuerzas tenemos que cambiar. Estoy muy cansado de escuchar que el mundo está cambiando, entonces tú también tienes que cambiar o te vas a quedar atrás. Se me hace algo tan tóxico eso. Se me hace que es una presión y se me hace que es una manera que tiene ahorita el mundo de decir que la persona que eres en este momento no es suficiente y que por ende a fuerzas tienes que cambiar. Como si no fuera nuestra propia evolución y nuestro propio crecimiento lo que hace que después el mundo cambie. Esa no es que nosotros nos tengamos que adaptar al mundo, es al revés. La manera en la que nosotros vayamos desarrollándonos, la manera en la que nosotros vamos compartiendo lo que somos y lo que tenemos con las demás personas, eso es lo que después va y cambia al mundo. Nosotros naturalmente cambiamos. Y esto no es una manera de decir que hay que dejar todo ir, que no podemos tener objetivos, que no deberíamos de estarnos empujando a conseguir algo. Al contrario, significa que solamente hay que enfocarnos en las cosas que verdaderamente queremos y que tomemos pasos para conseguirlo. Y así nos podemos quitar de encima todo este peso, toda esta nebulosidad de que tenemos que siempre estar aprendiendo otro idioma, de que, no sé manejar, tengo que aprender a manejar, o, nomás lo voy a mencionar, tener que usar inteligencia artificial para todo. Pues todos nos vamos a morir algún día. Y entre el día de hoy y el día de mi muerte van a pasar muchas cosas y voy a ser muchas personas diferentes, pero esos cambios yo los voy a ir descubriendo. No tengo por qué forzarlos.
Ay, me puse muy serio. Para representar al cambio, ahí no se ve, hice un pequeño caracol, significando que sí estamos cambiando y estamos evolucionando, pero no de manera lineal, sino retrasando el mismo punto muchas veces porque somos nosotros mismos y explorando las mismas emociones una y otra vez de diferentes maneras. ¿Qué es lo padre? También a lo que me refiero con que el colectivo nos dice que tenemos que cambiar de a fuerzas. A mí me gustaría, al menos en mi vida, empezar a reconfigurarlo, aún no tener que cambiar, sino cambiar lo que yo quiera. Por ejemplo, la idea de hacer esto, una especie tipo podcast, programa que se llamara Yo qué pienso, fue una idea que se me ocurrió hace 1 año y medio y no lo había hecho hasta hoy.